Betlén. Las carreras Belén, campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el Verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Saludos, mis queridos estudiantes. Sean bienvenidos a este su espacio de clases de radio y televisión. Les habla su maestro de Ciencias de la Naturaleza, Leonel Escoto. Espero que hoy estés dispuesto a aprender y a seguir aplicando los conocimientos adquiridos. Por eso es importante que continúes lavándote las manos, el uso correcto del cubrebocas y el distanciamiento físico. Antes de empezar con la clase del día de hoy, es importante que recapitulemos el proceso de clases que vimos en la unidad anterior. ¿Qué estuvieron aprendiendo? En la clase anterior estuvimos hablando sobre las drogas, el uso y abuso de estas. El tema que veremos hoy es una continuación del mismo, lleva por nombre Uso de drogas recetadas. Veamos. Ahora es momento de que sepamos cuál es el propósito de la clase del día de hoy. Al finalizar esta clase serás capaz de asumir con responsabilidad crítica el impacto de tus acciones en la salud y en el entorno. Además, evaluar y prevenir los riesgos de situaciones que puedan impactar tu salud y tu desarrollo personal. Y finalmente, identificar acciones de concienciación sobre los problemas que producen el consumo de alcohol y las drogas a la salud. Ahora es momento de que conozcamos el tema o entremos al mismo, abuso de drogas recetadas en adolescentes. Veamos en qué consiste. El abuso o uso problemático de medicamentos recetados en adolescentes es el uso con fines no previstos por el profesional de la salud que los recetó. Comprende desde tomar un analgésico de tu amigo para el dolor de espalda hasta inhalar o inyectarte píldoras molidas para drogarte.
el uso de drogas puede hacerse crónico y compulsivo. A pesar de las consecuencias negativas, es un problema cada vez mayor, puede afectar a todos los grupos etarios, incluidos los adolescentes. Para seguir aprendiendo sobre el uso de medicamentos recetados, veamos el siguiente video. Las drogas y los factores de riesgo y protección en los adolescentes y jóvenes. La adolescencia y la juventud son etapas de cambio en las que la persona debe aprender, entre otras cosas, a tomar decisiones responsables frente a situaciones nuevas que en muchos casos pueden traer graves consecuencias para su vida, como es, por ejemplo, el consumo de drogas. Las drogas están presentes en la vida de adolescentes y jóvenes, quienes pueden encontrarlas muy fácilmente, y esa es una de las razones por las que el consumo va en aumento. El 10.5% de adolescentes y jóvenes en el Perú inició su consumo en estas etapas de la vida. Por ello es importante informarse bien. El consumo de drogas ocasiona una enfermedad llamada dependencia, que se caracteriza por la tolerancia, es decir, un incremento en la frecuencia y cantidad de droga que se consume, y el síndrome de abstinencia, que son una serie de síntomas psicológicos y físicos que crean un intenso malestar cuando la persona deja de consumir, lo que la lleva a repetir el consumo. Las causas por las que una persona puede consumir drogas se llaman factores de riesgo, y entre otras tenemos la presión social. En muchos casos, adolescentes y jóvenes piensan que para ser aceptados en un grupo deben hacer lo que sus miembros hacen y terminan consumiendo alcohol y otras drogas para no ser rechazados por esas personas. El acceso fácil. En nuestro medio, las drogas pueden encontrarse con facilidad, incluso pueden comprarse por delivery. Además, en nuestro país las drogas tienen un precio que está al alcance de los adolescentes y jóvenes. Escapar de la realidad. Muchos adolescentes y jóvenes encuentran en las drogas una forma de evadir la realidad o de adaptarse a las presiones de la vida, el estrés y los problemas. Curiosidad por experimentar. La curiosidad es una característica propia de la adolescencia y la juventud, y en algunos casos, el deseo de experimentar nuevas sensaciones puede llevar a consumir drogas sin tomar en cuenta los riesgos que esa conducta tiene. Entorno familiar disfuncional. Una familia donde existen conflictos entre padre y madre, donde los roles, las reglas y normas no son claras, donde hay violencia familiar o donde uno de los integrantes consume drogas, puede favorecer que adolescentes o jóvenes se inicien en el consumo. Para disminuir la posibilidad de que una persona se inicie en el consumo de drogas, se deben desarrollar los factores de protección, como por ejemplo, fortalecer la autoestima. Un adolescente o joven que tiene un buen concepto de sí mismo, que se valora y se quiere, será capaz de enfrentar con éxito los diferentes desafíos que se le presenten en la vida. Promover la práctica de los valores. Es a través del ejemplo de los adultos que adolescentes y jóvenes aprenden a apreciar, respetar y vivir con valores como el respeto y la responsabilidad para con su propia persona y la comunidad. Desarrollar habilidades sociales, es decir, la capacidad de relacionarse con personas de su misma edad y con adultos a través de una comunicación directa y clara. Aprender a resolver conflictos de una manera adecuada. Hacer frente a la presión de grupo y tomar decisiones responsables. Entorno familiar cercano y acogedor. Es importante que el adolescente se sienta querido, valorado y respetado por sus padres y familiares, que viva en un entorno que le dé seguridad, protección y confianza, y que desarrolle un sentido de pertenencia familiar. Favorecer espacios libres de drogas, donde adolescentes y jóvenes pueden desarrollar actividades culturales y deportivas. Para ello es importante que la comunidad se organice y enseñe a adolescentes y jóvenes la importancia de cuidar su medio ambiente y desarrollar actividades que contribuyan a su desarrollo físico, psicológico y social. Chicos, ahora continuemos con el desarrollo del contenido.
se puede decir que los medicamentos recetados de abusos más frecuentes son los analgésicos opioides, los sedantes y los medicamentos ansiolíticos y estimulantes. Vamos a ver en qué trata cada uno. La identificación precoz del abuso de medicamentos recetados y la intervención temprana puede evitar que el problema se convierta en una adicción. ¿Cuáles son los signos y síntomas del abuso de medicamentos recetados en adolescentes? Veamos. Los signos y síntomas de abusos de medicamentos recetados dependen del medicamento específico, es decir, del tipo de medicamento que se esté utilizando. Debido a sus propiedades para afectar la mente, los medicamentos recetados de los que se abusa con más frecuencia son los siguientes. Los opioides, estos se usan para tratar el dolor, por ejemplo, los medicamentos que contienen oxicodona, como el Oxycontin y el Percocet, y los que tienen hidrocodona, como el Norco. Otro grupo de medicamentos son los ansiolíticos, también llamados sedantes, como el Amprosolan, Osanat, y el Diazepam, Valium, y los hipnóticos, como es el caso del Zolpidem, Ambien, que se usan para tratar trastornos de sueño y ansiedad. Finalmente, tenemos los estimulantes que se usan para tratar el trastorno de la hiperactividad y déficit de atención y algunos trastornos del sueño, tales como es el caso del metilfenidato, Ritalin, Concerta y otros, y la anfetamina, en el caso del Adderall XR y el Midagis, y la desenfetamina con el Desedrine. Ahora es momento de que veamos un cuadro con los principales signos y síntomas de estos medicamentos. Los primeros son los opioides. Estos causan estreñimiento, náuseas, ánimo excitado, es decir, euforia, frecuencia respiratoria lenta, somnolencia o sueño, confusión, poca coordinación, necesidad de mayores dosis para aliviar el dolor y empeoramiento o mayor sensibilidad al dolor con dosis más altas. Tenemos el caso de los medicamentos ansiolíticos y sedantes. Estos también producen somnolencia, confusión, inestabilidad al caminar, habla incomprensible, problemas de concentración, mareos, problemas con la memoria y respiración lenta. Finalmente tenemos los signos de los estimulantes. Estos provocan aumento de la sensación de alerta, ánimo excitado, latido cardíaco irregular, presión arterial alta, temperatura corporal alta, disminución del apetito, insomnio, agitación, ansiedad y paranoia. Jóvenes, espero que estén escribiendo en su cuaderno lo más importante. Ahora vamos a ver otros signos que incluyen estos medicamentos. Estos medicamentos dan la sensación de sentirte bien y seguirte drogando, además de relajarte y aliviar las tensiones, reducir el apetito o aumentar el estado de alerta, además experimentar los efectos mentales de la sustancia, mantener una adicción y prevenir la abstinencia, ser aceptado por los pares o socializar, es decir, hacerlo para poder entrar a un grupo, e intentar mejorar la concentración y el desempeño académico. Ahora es momento de que veamos los factores de riesgo. Si bien el abuso de medicamentos de prescripción puede presentarse a cualquier edad, con frecuencia comienza en los adolescentes o adultos jóvenes. Los factores de riesgo del abuso de medicamentos de prescripción son los siguientes: adicciones a otras sustancias ocurridas en el pasado o en el presente, como alcoholismo y tabaquismo, los cuales vimos en la clase anterior,
una historia clínica familiar de problemas de consumo de sustancias y determinadas enfermedades psiquiátricas preexistentes. Además, exposición a la presión o a un entorno social donde existe el consumo de medicamentos, fácil acceso a medicamentos de prescripción como la presencia de estos medicamentos en el botiquín del hogar, como ejemplo, y falta de información sobre los medicamentos recetados y su daño potencial. Es muy importante porque cada medicamento tiene un efecto adverso y no se puede estar utilizándolo sin la prescripción de un médico facultado. Ahora veamos cuáles son las complicaciones. El abuso de medicamentos con receta puede provocar problemas graves e incluso la muerte cuando se toman en dosis altas, cuando se combinan con otros medicamentos con receta o ciertos medicamentos de venta libre, es decir, en una farmacia. También cuando se toman con alcohol o drogas ilegales o recreativas. Chicos, ahora es momento de que hagamos un ejercicio. Acabamos de ver en el cuadro anterior las drogas recetadas y los signos y síntomas de las mismas. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias médicas. Espero estés llevando en tu cuaderno las anotaciones. Los opioides pueden provocar presión arterial baja, una frecuencia cardíaca lenta y tienen la capacidad de detener la respiración o de provocar un coma. La sobredosis tiene un riesgo de muerte significativo. En el caso de los medicamentos ansiolíticos o sedantes, pueden provocar problemas de memoria y ralentizar la respiración. La sobredosis también puede provocar un coma o la muerte. Y dejar de tomar una medicación de manera abrupta puede causar síntomas de abstinencia que incluyen hiperactividad en el sistema nervioso y convulsiones. Es decir, no puede parar de usarlo de manera repentina, ya que tendrá una hiperactividad y convulsiones. Finalmente, tenemos el caso de los estimulantes que pueden provocar temperatura corporal peligrosamente alta, problemas cardíacos, presión arterial alta, convulsiones o temblores, además de alucinaciones y agresividad y paranoia. Espero hayas escrito en tu cuaderno lo más importante. Ahora, hablemos sobre la dependencia física y la adicción. Debido a que los medicamentos recetados que suelen ser consumidos de manera indebida, esto activan el sistema de recompensa del cerebro. Es posible desarrollar dependencia física y adicción. La dependencia física, también denominada tolerancia, es la respuesta del cuerpo al consumo prolongado de estos medicamentos. Es posible que las personas que dependan físicamente de un medicamento necesitan dosis mucho más altas para conseguir los mismos efectos y experimenten síntomas de abstinencia al reducir o interrumpir el medicamento de forma repentina. La dependencia física también puede volverse evidente si se detiene de forma repentina un medicamento al que el cuerpo se adopta con el tiempo, incluso sin cambios de dosis. Ahora es momento de definir qué es la adicción. La adicción sucede en aquellas personas que tienen dependencia física a medicamentos, pero también lo buscan de forma compulsiva y siguen usándolo incluso cuando ésta causa problemas importantes en sus vidas. Otras posibles consecuencias incluyen las siguientes: consumir drogas ilícitas o recreativas, involucrarse en un delito, accidentes automovilísticos, deterioro del desempeño académico y relaciones problemáticas. Como están viendo, el uso de drogas, ya sea recetada o no, trae más problemas que soluciones al problema que pueda tener en el momento. Ahora es momento de que hablemos de la prevención del abuso de medicamentos recetados por parte de los adolescentes. Aquí, chicos, es importante el apoyo de tus padres. Presta atención.
Los medicamentos de venta bajo receta son sustancias generalmente mal usadas por los jóvenes. En el hogar hay que evitar estos pasos para que los adolescentes cometan el abuso de medicamentos de venta bajo receta. Lo primero es que se debe hablar sobre los peligros. En el caso del padre o tutor, enfatizarle al adolescente que el hecho de que los medicamentos hayan sido recetados por un médico no hace que sean seguros, especialmente si se los recetaron a terceros o si ya consume otros medicamentos de venta bajo receta. Además, hay que establecer reglas, hacerle saber al adolescente que no está bien compartir medicamentos con terceros o consumir medicamentos recetados a otras personas. Enfatizarle la importancia de tomar las dosis recetadas y hablar con el médico antes de hacer cambios. Se puede hablar sobre los peligros del consumo de las bebidas alcohólicas. El consumo de bebidas alcohólicas en conjunto con medicamentos puede aumentar el riesgo de una sobredosis accidental. Y también se debe mantener los medicamentos de venta bajo receta en un lugar seguro. Hacer un seguimiento de las cantidades y preservarlos en un botiquín con una llave. Es de ayuda asegurarse de que el adolescente no está pidiendo medicamento en línea o por internet. Algunos sitios web venden medicamentos peligrosos y falsificados que posiblemente no requieran receta médica. Finalmente, desechar los medicamentos de la manera adecuada. No dejar medicamentos sin usar o vencidos por ahí. Verificar la guía de información para pacientes para obtener instrucciones sobre cómo desecharlos. Jóvenes, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Espero hayas aprendido lo suficiente para aplicar estos conocimientos en tu día a día. En nuestra próxima clase estaremos hablando sobre los accidentes de tráfico. Pero antes de irme te recuerdo que continúes lavándote las manos, el uso correcto del cubrebocas y el distanciamiento físico. Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.